Hola, hoy vamos a adentrarnos un poco más en el aspecto contrapuntístico y la independencia de las voces en la realización de los ejercicios armónicos a cuatro voces. Normalmente este material se aborda cuando gran parte del contenido teórico-práctico ya se ha realizado y los bajos y los triples a armonizar se manejan con cierta soltura. Pero yo prefiero que os familiaricéis con ellos lo antes posible para dotar de un poco más de enjundia a vuestras armonizaciones, así como para obligaros a obtener agilidad y así poderos introducir ya en la materia del contrapunto. Por lo que comencemos. En muchos de los métodos de armonía se trata estos sonidos bajo el epígrafe de notas extrañas a la armonía. Personalmente el concepto no me parece correcto del todo, aun teniendo en cuenta que ninguna de las notas de este tipo pertenece al acorde en el que figuran. Es decir, son ajenas a la armonía de ese momento, pero aún así el término me parece demasiado determinante en cuanto al papel real que representan esos sonidos. Quizás sería más correcto usarlo para sonidos que se encuentran en las antípodas del centro tonal de todo un fragmento, como podría ocurrir en una pieza polimodal o politonal, cosa que no ocurre en estos casos. Por eso yo personalmente preferiría denominarlos como notas de la dimensión contrapuntística de la armonía. Escojáis la terminología que escojáis para identificarlas y analizarlas, será correcta siempre que la identifiquéis y las analicéis dentro del papel que realmente juegan en el discurso armónico funcional. Una cosa importante que olvidaba, sus duraciones suelen ser más breves, mucho más breves, o como mucho iguales a las notas estructurales que ornamentan. Vamos a enumerar los elementos principales. Nota de paso. Es la nota o notas que median entre dos notas estructurales de la armonía por grados conjuntos, pudiéndose dar en el desarrollo del mismo acorde o entre el encadenamiento de dos acordes diferentes, ya sea de forma ascendente o descendente. El número máximo suele ser de 2, aunque debido a que la armonía se basa en acordes cuyo elemento generatriz es la tercera superpuesta, lo más habitual es que sea una, y también generalmente se produzca en parte débil, ya sea consonante con relación al acorde como la sexta, la cuarta o la quinta. Esta última conlleva ciertos problemas, por lo ya comentado hasta la saciedad en la sucesión de intervalos vacíos como las quintas paralelas, o disonantes como la segunda o la séptima. De darse en el momento en que ataque el acorde, deja de funcionar como una nota de paso para funcionar como una apoyatura. La apoyatura, nota que no pertenece al acorde y que aparece simultáneamente a cuando ataca el acorde en cuestión. Resuelve en una nota estructural el mismo por grado conjunto normalmente. Las más efectivas suelen ser las apoyaturas disonantes en relación al acorde y son un adorno que crean tensión que queda rápidamente resuelta en el transcurso del mismo acorde, retrasando momentáneamente la aparición del sonido estructural. Cuando hablemos de los retardos, incidiremos en esta figuración ornamental. Bordadura o floreo. Es la figura de adorno por excelencia, ya que permite mover una voz que de otra forma quedaría completamente inerte. De esta manera, es un sonido que parte del estructural y vuelve a él siempre por grado conjunto. Normalmente cuando es superior está a un tono y cuando es inferior a un semitono de distancia, pero no siempre es así. Suelen darse también de forma disjunta, especialmente cuando el sonido de la bordadura es la quinta del acorde, siendo más normal en la voz del bajo en este caso. Como la nota de paso se puede dar en el desarrollo de un solo acorde o en el encadenamiento de dos diferentes. En otros casos nos encontraremos con bordaduras dobles, lo que viene a denominarse cambiata. Cambiata es la conjunción de dos bordaduras sucesivas, una ascendente y otra descendente o viceversa, y se da cuando la nota de resolución que une ambas se elimina, cambiando abruptamente el sentido de la bordadura ascendente o descendente a la contraria. Retardo, como su propio nombre indica, es una nota ajena a la armonía en la que parece que se retarda la aparición de la nota real. Lo que le distingue de la apoyatura es que esta nota es una prolongación de otra nota estructural perteneciente al acorde inmediato anterior. Es parte estructural de dicho acorde, prolongándose en el ataque del inmediato posterior, al que no pertenece. Al principio, las notas que conformaban los retardos siempre se ligaban,
Posteriormente dejaron de ligarse, aparentando de esta forma el funcionamiento de las apoyaturas, pero el hecho de ser el mismo sonido que el estructural del acorde anterior les daba el carácter del propio retardo, y no de apoyatura, que durante mucho tiempo el auditorio, debido a la ligadura, percibía ya como un elemento sin interrupción. Este tipo de enriquecimiento contrapuntístico queda reflejado convenientemente en el bajo barroco. Elisión o escapada. Este caso es el único que no se resuelve por grado conjunto u oblicuo. Se elude su resolución y escapa a las perspectivas que el oído espera para una nota ornamental del contrapunto. Eso no quiere decir que no deba obedecer a ciertos aspectos estéticos que no confundan al oyente de la época. Parte de un sonido estructural por grado conjunto y resuelve por salto, en sentido contrario al que ataca en otro sonido estructural, normalmente ya perteneciente a otro acorde, y suele hacerlo por salto de tercera. De hacerlo por grado conjunto sería una nota de paso o una bordadura. Si lo hiciera por movimiento oblicuo estaríamos hablando de una anticipación. Anticipación. Es el caso contrario a la apoyatura. Pertenece al acorde que sigue a aquel sobre el que ataca, al que no pertenece, normalmente anticipando una, dos o todos los sonidos que estructuran el acorde que está por aparecer. Suelen ser sonidos mucho más breves que los sonidos a los que anticipa, porque de no ser así, carecerían de esa fuerza impulsiva que encadenan sendos acordes y sus efectos quedarían anulados. Pedal. Es un sonido estructural que se prolonga durante el encadenamiento de varios acordes en el resto de voces. Lo más lógico es encontrarlo en el bajo, pero puede aparecer en cualquier voz. Mientras dura, se crea un microcosmos en la sucesión armónico-funcional en el resto de voces, que no se considera, aunque mantenga en vigencia el estilo del movimiento de las voces, como un proceso armónico-funcional, propiamente dicho, analíticamente hablando, ya que el pedal no hace más que prolongar la armonía de la que parte y que prolonga normalmente uno de los sonidos más importantes de la tonalidad en la que nos encontramos, uno de los grados tonales, o el relativo. Una cosa esencial es que el sonido prolongado, sea cual sea, y se encuentre donde se encuentre, forme parte de la estructura del acorde de partida y también del acorde sobre el que termina. En cuanto a la conducción de las voces, añadir un par de detalles. La sucesión de intervalos vacíos como los de quinta u octava siguen en vigencia, aun mediando cualquiera de las notas ornamentales enumeradas. Es decir, si existe una sucesión de quintas u octavas paralelas, al estar estas en partes fuertes, el oído sigue percibiéndolas como si nada mediase entre ellas. Eso sí, en intervalos de estas características, a los que no se podía llegar por salto en ambas voces como las quintas y octavas directas, gracias a este tipo de aditamentos contrapuntísticos sí se puede hacer, ya que el salto, al menos en una de las voces, ha dejado de existir, especialmente en las notas de paso. Pero no todos son buenas noticias, ya que quizá en una sucesión donde no existían quintas o octavas paralelas, por la adición de una nota de paso o una bordadura en el encadenamiento con el siguiente acorde, sí aparecen, por lo que deberemos prestar especial atención a que una ornamentación descuidada nos arruine la realización del conjunto. Para terminar, abigarrar la realización con exceso de contrapunto con la reiteración excesiva de los mismos elementos contrapuntísticos en una voz puede empeorar sensiblemente la realización del conjunto, porque también se puede dar un resultado monótono y sin sentido en la reiteración descontrolada de un mismo diseño melódico. Insisto con el tema de las reglas una vez más. Si nos ciñésemos a reglas, me darían exactamente igual todos estos aspectos estéticos a los que me refiero. Con cumplir las reglas de movimiento y encadenamiento especificados obtendríamos el resultado conforme a la norma. Nada más lejos de la realidad, por lo que vuelvo a aclarar nuevamente. Las únicas reglas son el oficio, la maestría en el discurso de las voces y la combinación adecuada de todas las voces en un conjunto que refleje perfectamente el trabajo y estilo de los maestros a través de todas las épocas. Y no hay más. Y hasta aquí por hoy. El próximo día, como digo, trataremos pormenorizadamente y con todo detalle cómo se trabaja cada uno de estos tipos de ornamentación en una realización a 4 voces. Me despido pidiendo, como siempre,
vuestra colaboración activa con el canal y ya sabéis, nos vemos aquí en la encrucijada de Euterpe.